interrogantes con respecto a de qué manera se había relacionado Aschira, la astróloga, ¿se acuerdan? Yo fui compañero de Aschira durante muchos años en Crónica, la he conocido bien. ¿Y de qué manera se relacionó ella con la familia Ford? Primero había sido, digamos, la mujer de Felipe Ford, el creador de todo lo que fue el emporio de la chocolatera y toda la empresa de Ford. Pero en realidad, en el medio de esa historia, aparece una relación clandestina, una operación, una relación que tenía que ver Carlos Ford, que está a la izquierda de la pantalla, señora, señor, que era el papá de Ricardo Ford, y ahí atrás lo ven a Ricardo Ford también, a los hermanos, a Jorge, a Eduardo, y a Marta, y Marta Ford. Muy conocida. Bueno, Carlos Ford, de manera clandestina, mantenía paralelamente con su matrimonio una relación prohibida con Aschira, quien era la mujer de su padre. El abuelo de Ricardo Ford salía con la amante del padre de Ricardo Ford. Esto fue así. En determinado momento, frente a, digamos, los movimientos de reclamos, división de herencia, de patrimonios, la familia Ford, para que se terminara, digamos, de callar a Aschira, que iba a contar todo, toda la verdadera historia, le dan dos propiedades, 2 departamentos y le dan otros patrimonios. Que Aschira los reventó ella, eran patrimonio para su hija, para Paloma. Pero le hizo firmar papeles a través de los cuales Paloma le cedía a su madre los derechos sin saber que estaba firmando eso. Y la madre los reventó. Está bien, pero no era un acuerdo privado, no era un acuerdo judicialmente. O sea, Paloma estaría en todo su derecho de reclamar lo que reclama, porque esto fue un acuerdo privado. Pero hasta ahora, a pesar de todos los reclamos que tuvo y que hizo, y los estudios de abogacía que tomaron su causa, y gente que piloteó, el tema es que no llegó a buen puerto, porque siempre de una u otra manera se atajaban, lo neutralizaban, hasta que un buen día Aschira llega a un acuerdo y recibe un dinero para comprarle el silencio y se va a España. En España queda justamente bajo la supervisión de su otra hija, Eva. Que absorbe a su madre y la cobija y se queda, digamos, con parte del patrimonio que tenía ella todavía. Y Paloma se queda desahuciada con simplemente su trabajo en una veterinaria en Londres, y interponiendo muchos estudios de abogados. Abogados de alcurnia, Freudman, un montón. El tema en la Argentina se empezó a pilotear la búsqueda de dónde estaban los restos de Carlos Ford, porque se imaginaba, le pedían esos restos para poder hacer un ADN, para compatibilizar justamente el tema genético. Hasta que un estudio de abogados da con la tumba de Carlos Ford, y donde está también Marta y está Ricardo Ford. Quiere decir que a partir de ese dato, Paloma estaba en situación de reclamar un ADN. En el medio de toda esa historia, Paloma se va de Londres, se va de Gran Bretaña y se radica finalmente en España. Y desde ahí conoce una abogada que le acciona todo el aparato Ford, con quien, con Eduardo Ford, habrían llegado a un acuerdo que firmaron, pacto de confidencialidad, que le entregaban $500.000 a cambio de su silencio y su complacencia en lo que era todo el reparto de dinero y de bienes que había habido. ¿A Paloma? Por eso Paloma no apareció hablando más. Con el reconocimiento de ser la hija de Carlos Ford. Ah, mirá, bien. Y la hermana de Ricardo Ford. Pero chicos, $500.000 con una empresa que, o sea, factura $200.000, muchísimo. 200 millones de dólares. Bueno, peor es cero. ¿Y ella aceptó? ¿Por $500.000? Se firmó. Y acá los estudios de los abogados y los operadores que la ayudaron, que le abrieron puertas, que la conectaron, que la refugiaron, están que putean en japonés. No ven un mango. No ven un mango y saben que se firmó ese pacto entre Eduardo Ford y Paloma Ford.
ver, de eso no sé. Entonces Noticia confirmada. Lo nuevo, ¿cuál sería el punto nuevo que no sabíamos hasta ahora? Porque lo que sabíamos era Paloma queriendo saber su origen, si era hija de Carlos o si era hija de Felipe. La bomba es que en este acuerdo... acuerdo... la bomba es que hay un acuerdo por el cual Paloma se tomó Privado $500.000 y la declaran hija de Carlos, esa es la bomba. La declaran la hija de Carlos. Más allá de darle estos $500.000, la declaran hija de Carlos. Esto es lo más importante. Lo más importante. A ver, en realidad fue siempre la hija de Carlos. Lo que pasa es que ahora no era reconocida. se firmó. Ahora tiene un documento donde yo soy la hija de Carlos Ford. Y hermana de Ricardo Ford. Y hermana de Ricardo Ford. Finalmente sabemos que podemos confirmar que es hija de Carlos y es la hermana de Ricardo Ford. Perdón, que ella y pregó también toda de la vida. Eduardo Ford. Y Eduardo Claro, Ford, sí, claro. claramente. Nombramos a Ricardo porque quizás es el más público. Pero sí. Ahora, esto se hizo de manera totalmente informal, sin ningún ADN de por medio, Bueno, simplemente la confiando... mejor prueba, traten de llamar a Paloma Ford a ver si los atienden. No, no va a atender, porque desapareció. si tiene un acuerdo de confidencialidad que firmó por esos $500.000 y además porque aparece como hija de Carlos, no va a atender entonces. Pero por $500.000 se llama silencio y no va a hablar nunca más. Digo, porque en realidad lo que está en juego es una empresa multimillonaria, ¿no? Claro, Digo, ¿no es pero raro? se quedan afuera, digamos, estudios Sí, no ven el judiciales porcentaje que como corresponde. el de Freudman, el O sea, ese de, acuerdo el le de impide Santiago mañana... Jospe. Perdón, ese acuerdo le impide mañana decir ella llora, me arrepiento, $500.000, me hace poco, quiero hacer un juicio... Ya firmado. No puede ahora, no puede reclamar ese acuerdo herencia. debe Puede tener como- un montón de... No, pero como- ese acuerdo debe tener un montón de puntos Pero más bien, que si le no- prohíben hacer eso. Justamente, además yo creo que Paloma con este capital que no le... A ver, le quiebra de alguna manera la economía de su hogar y de su familia, me da la impresión que más de lo que sacó no iba a poder sacar, porque ya su madre le ejecutó un montón de patrimonio Sí. en lo que fue la primera entrega. Yo lo entiendo eso, Luis, pero fue un acuerdo Claro, entre su privado. mamá y entre el entorno de los Ford, digamos. Y Paloma nunca llegó a ver nada de lo que a ella le No, correspondía pero como lo hija. explicó en nuestro programa. Sí, que la hermana Eva le había... No, explicó algo que es fundamental, A que ella, Sí. a instancias de su madre, había firmado un documento a través del cual le iba a dar un manejo de los bienes, pero le dijo que los bienes seguían siendo de ella. El tema que no, todo lo contrario. Porque es usufructo Estaba de firmando por un vida. derecho, Claro. estaba firmando un derecho para que hiciera uso de los bienes. Claro. Porque Y el le usufructo reventó de las dos por vida- propiedades, la guita, le reventó todo. Claro, el usufructo de por vida puede ser el departamento, era de Paloma, usufructo de por vida hubiera podido vivir Ashira toda su vida y cuando fallecía volvía a ser de Paloma. Pero lo No que dejaron hizo nada. Ashira fue hacerle firmar un papel que directamente se lo daba a Ashira. Por lo Ahora- tanto, le saca su departamento. Ahora, una cosita. Finalmente, sabemos que es hermana de Eduardo y de Jorge, que son los que están con vida. La empresa sigue facturando. ¿No será que también, además de los $500.000, ella, al ser hermana, tiene dividendos de la empresa? Porque ahí ella también cambia la ecuación. Pero es un acuerdo privado el que hicieron, no es un Está acuerdo bien. judicial. Tranquilamente, de manera privada, podrían haber acordado eso, pero según lo que cuenta Luis, el acuerdo era simplemente $500.000. Sí. Solamente. Yo tengo eso. Renunciando a todo Después, lo que... bueno, hay que tener acceso a la documentación para poderla leer. Porque Mirá. si legalmente sos hermana... Sí, judicialmente y legalmente, y legalmente sí. le corresponden Sí, dividendos de la legalmente empresa que sí, es legalmente sí, millonaria. pero bueno, las negociaciones Hay que son ver. internas y hay que ver qué es lo que dijeron. Hablando de abogados, Luis, vos dijiste recién, hay un montón de abogados que se quedaron esperando la parte que les correspondía a ellos por hacer lo que hicieron. Me escribe Cipolla y me dice, yo abrí el juego fuerte con la denuncia penal por la suspensión de identidad y cuando se movió todo, ahí no quiso seguir más. Ahora me cierra la actitud de Paloma Ford. Muy bien, ¿quién dice eso? Alejandro Cipolla. Alejandro Cipolla, Freudman, Jospe. Y me parece que me estoy salteando los otros. Perdón, Marcelo Villanueva. Una Están- modalidad, están- al parecer. Están todos levantando el dedo. ¿Y a mí cuándo me llega? Claro. A mí cuándo me llega? La bomba de la semana, ya confirmado. Paloma Ford, hermana de Ricardo Ford, Jorge Ford y también de Eduardo Ford.
le guste a quien le guste, hija de Carlos Ford, el papá de todos ellos, lo que implicaría, digamos, una división por 4. ¿Cuál es el tema, el detalle acá? De la división que había de 3, ahora se divide por 4. La porción es más chica para cada uno, pero es más generosa en la cantidad de destinatarios. Consejito, vamos a los consejos.